La propia seguridad de su club se negó a dejarlo entrar al centro de entrenamiento. Arsenal lo vendió por una enorme cantidad de dinero y consiguió que los aficionados creyeran que los había traicionado por dinero, convirtiéndolo en el enemigo número uno del Arsenal. Lo habían fichado del Mónaco por apenas unos 3 millones de euros. Y para Adebayor, el Arsenal no era simplemente otro club, era su sueño. Su ídolo era la leyenda del Arsenal, Nwankwo Kanu. Así que cuando llegó, incluso eligió el número de su ídolo y entonces empezó a destrozarlo todo. En su mejor temporada, marcó 30 goles en todas las competiciones. Los aficionados del Arsenal se enamoraron de él. Después, los grandes clubes empezaron a llamar a su puerta, pero Adebayor rechazó las ofertas y firmó un nuevo contrato de larga duración con el Arsenal, a pesar de que podía ganar mucho más en otro lugar. Así que seguramente todo estaba bien ahora. Pues no. En 2009, Adebayor regresó después del verano y fue a entrenar como de costumbre. Llegó a la entrada y la seguridad se negó a dejarlo pasar. Adebayor no podía creerlo. Acabo de firmar un nuevo contrato. ¿Qué quieres decir con que tengo prohibida la entrada? Inmediatamente se puso en contacto con el club. Entonces llegó la reunión. Adebayor se sentó con los dirigentes del Arsenal junto al entrenador y recibió la noticia bomba. Ya habían acordado venderlo al Manchester City, pero Adebayor se negó. Él quería quedarse en el Arsenal. Wenger le dijo tranquilamente que no tenía ningún futuro en el club y que si se quedaba, no jugaría ni un solo minuto. Adebayor todavía no quería creerlo, así que al día siguiente volvió a entrenar y una vez más, la seguridad no lo dejó pasar por la entrada. En ese momento, Adebayor finalmente se rindió. El Manchester City pagó alrededor de 25 millones de libras por él. Arsenal lo había comprado por casi nada y lo vendió obteniendo un enorme beneficio, pero la directiva entró en pánico ante la indignación de los aficionados. Para salvarse ellos mismos, filtraron a la prensa que Adebayor era un mercenario que había traicionado al club por el dinero del petróleo del City. Los aficionados del Arsenal se volvieron locos y Adebayor, él se acordaba de todo. Su carrera en el Manchester City comenzó perfectamente. Primer partido, gol. Segundo partido, gol. Tercer partido, gol. 3 partidos, 3 goles. Todo el mundo hablaba de él y eso hizo que los aficionados del Arsenal se enfadaran todavía más porque el hombre que ellos creían que los había traicionado estaba destrozándolo todo desde el principio con su rival. Entonces llegó el cuarto partido, Manchester City contra Arsenal. Oh no, miles de aficionados del Arsenal viajaron al Etihad preparados para mostrarle a Adebayor exactamente lo que pensaban de él y ni siquiera esperaron al comienzo del partido. Mientras calentaba, ya estaban cantando cánticos repugnantes sobre su familia, su madre, su padre, sobre absolutamente todo. Después, dentro del túnel, los jugadores que antes consideraba como hermanos apenas querían tener algo que ver con él. En ese momento, esto ya no era fútbol, era algo personal. Comenzó el partido. El City se adelantó, pero los aficionados del Arsenal no pararon. Cada vez que Adebayor tocaba el balón, lo abucheaba. Más cánticos, más insultos hacia su familia. Entonces llegó el minuto 73. Adebayor marcó el tercer gol del City y perdió completamente la cabeza. Se dio la vuelta, vio a los aficionados del Arsenal en el otro extremo del estadio y empezó a correr. Adebayor convirtió el Etihad en una pista olímpica. Corrió casi todo el largo del campo como Usain Bolt, porque llevaba todo el partido esperando este momento. Finalmente llegó hasta ellos, cayó de rodillas, se deslizó justo delante de ellos y simplemente se quedó sentado mirándolos fijamente. Miles de aficionados del Arsenal perdieron completamente la cabeza. Los jugadores corrieron hacia él, los miembros de seguridad se apresuraron a intervenir. El estadio explotó y Adebayor, él simplemente estaba sentado allí como si por fin hubiera entregado un paquete que llevaba meses transportando. La celebración fue tan provocadora que la FA terminó imponiéndole una multa de 25.000 libras y una suspensión de 2 partidos.